Che, ¿y si mi vecino el pastor en realidad es un asesino? Y no sabemos. ¡Ey! Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a conocer la historia del asesino serial que es, creo, el más peligroso de nuestro país y que por algún motivo muy poca gente conoce. Un hombre que mató a más gente que Robledo Puch, que mató a más gente que el Betizo Orejudo, que mató a más gente que cualquier otro nombre de esos que ya conocemos que forman parte de la tristemente larga lista de criminales argentinos. Año 1975, la zona norte de Buenos Aires recién se estaba recuperando de la conmoción que había causado hace muy poquitos años atrás todo el caso Robledo Puch, cuando de repente un nuevo asesino apareció en las calles. Comenzó a circular entre la población este identikit y era pegado en paradas de colectivos, plazas y demás lugares públicos. En resumen, se buscaba a ese hombre por asesinar y violar a unas 15 mujeres. Lo particular de este hombre, que era llamado el sátiro de San Isidro, era que tenía una forma muy peculiar para elegir a sus víctimas. Se movía en su viejo Fiat 600 por la ciudad, lo dejaba estacionado en algún lugar y seguía recorriendo a pie, y elegía a sus víctimas entre mujeres y niñas que estaban tomando sol en los alrededores de alguna pileta de natación o piletas de mansiones. Recordemos que esa zona de Buenos Aires, sobre todo en ese momento, era sinónimo de gente de bastante dinero. Y había un detalle aún más específico: atacaba solamente los miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Osvaldo Raffo, uno de los peritos forenses más importantes de nuestro país, dijo en su momento que este asesino, como todo asesino serial, tenía una etapa de enfriamiento entre cada crimen, y es por eso esa distancia de prácticamente una semana entre crimen y crimen. Además, siempre se llevaba algo de su víctima, como cadenas o alguna pulsera. Este asesino, hasta ese momento completamente desconocido, era Francisco Laureana. Francisco había llegado a Buenos Aires en 1974 desde Corrientes, provincia donde nació. Una vez radicado en Buenos Aires, se puso en pareja con una mujer que tenía 3 hijos y se dedicaba a tallar figuras en madera que después vendía en la calle. Cabe destacar 2 cosas. Una, era tremendamente hábil tallando madera, hacía figuras realmente bastante realistas. Y en segundo lugar, cuando era joven y estudiaba en Corrientes, lo habían expulsado de un colegio religioso donde él estudiaba porque había intentado violar y ahorcar con una soga a una monja. El problema es que una vez en Buenos Aires, cuando todos estos crímenes estaban ocurriendo, la policía no podía encontrarlo. Literalmente, después de cada crimen, este asesino se esfumaba. Y la policía llegó a utilizar métodos completamente insólitos, como por ejemplo ponerle pelucas a algunos oficiales y que se acuesten a tomar sol al lado de las piletas, a ver si con eso lograban atraer y encontrar finalmente a este asesino, como si fuesen una carnada. De más está decir que ese operativo jamás funcionó y Laureana nunca cayó en la trampa. Pero un día, cuando Francisco Laureana acababa de asesinar a una chica mientras estaba saliendo de esa casa y escapando, se cruzó con un hombre y este hombre lo reconoció al instante por el identikit que estaba recorriendo todo el barrio. Este hombre lo miró fijo y Francisco se dio cuenta al instante que el hombre lo reconoció, así que sacó su revólver e intentó dispararle, pero el hombre, que ahora pasa a ser un testigo completamente valioso, pudo sobrevivir. Este hombre fue con la policía y pudo describir a la perfección el rostro de Francisco Laureana, como para terminar de darle forma a ese identikit inicial. Y así es como el 27 de febrero de 1975 una mujer llamó a la policía porque vio a un hombre que estaba con una actitud bastante sospechosa dando vueltas alrededor de una pileta de natación. Cuando la policía llegó, le pidió a Laureana que se identifique y él simuló sacar su documento de identidad, pero en realidad sacó un revólver y comenzó a dispararle a la policía. Esos disparos rozaron a uno de los oficiales y Laureana aprovechó todo ese momento de confusión para irse corriendo. Comenzó a escapar saltando los cercos de los patios de las casas de la zona y la policía lo perdió de vista. Laureana logró ingresar a una casa que encontró con la puerta abierta y si bien el dueño no lo vio, algo le llamó bastante la atención. Su perra, Rina, estaba bastante acelerada y ladrando a un depósito que este hombre tenía en el fondo de su patio, donde guardaba cosas de jardinería y algunas que otras gallinas. El hombre se asomó por la puerta y vio un bulto que le llamó bastante la atención y además las gallinas estaban bastante aceleradas. Este hombre salió de la casa y vio a la policía pasar, que todavía estaba buscando a Francisco Laureana, y los llamó rápidamente. Los oficiales pasaron al patio, se pararon frente al depósito, prepararon sus armas y dispararon. Después de unos segundos, y con ese depósito ya transformado en un colador, un oficial entró y se encontró con lo esperado.
Francisco Laureana estaba tirado, ya muerto por supuesto, en el piso del depósito. Como Laureana fue acribillado, no se lo pudo interrogar y hasta el día de hoy no se sabe si su número de víctimas es mayor a esas 15 mujeres que en un principio se le atribuyeron. La policía automáticamente se contactó con las mujeres que se cree sobrevivieron a los ataques de Francisco Laureana y todas confirmaron lo esperado. Francisco Laureana era el sátiro de San Isidro. Esas que vieron recién son las únicas 2 fotos que se conocen de Francisco Laureana ya en la morgue. Y como dije anteriormente, Laureana tenía 3 hijastros y una pareja y era un gran padre. Nadie sospechaba que Laureana podría ser un asesino serial. Y cada vez que veo casos así me acuerdo automáticamente de una frase que Ted Bundy dijo en sus confesiones, que las pueden ver en las cintas de Ted Bundy en Netflix. Así que me voy a despedir con ese pequeño archivito que creo que ya lo utilicé como cierre en otro video, pero es que simplemente encaja perfecto. Nos reencontramos en el siguiente video. Muchísimas gracias por ver y les recuerdo que se suscriban, den like y comenten y pongan una manito o algo similar. Hasta luego. Chao, chao. Los dejo con el audio. In a society where people they liked, loved, lived with, worked with, and admired, the next day turn out to be the most demonic people imaginable.